El control de los pensamientos. Eso significa, hermanos, que a partir de hoy nosotros vamos a comenzar a tratar con un tema que a mi juicio está relacionado con muchos aspectos de la vida cristiana. Así que nos estamos refiriendo al control de los pensamientos. Miren, yo creo que si vamos a lidiar con las pasiones que combaten en nuestro corazón, con las pasiones que combaten en nuestros miembros, nosotros tenemos que aprender a pensar como cristianos. Pensar como cristianos, tenemos que aprenderlo. Porque muchos de los problemas que enfrentamos día tras día en nuestra vida tienen mucho que ver con nuestro proceso de pensamiento. Ustedes se imaginan, hermanos, las cosas que se relacionan con nuestro modo de pensar. Son muchas las cosas que se relacionan con nuestro modo de pensar. Permítanme ponerles un ejemplo con el asunto del afán y la ansiedad para ilustrar mi punto. ¿Cómo nosotros debemos lidiar con ese problema del afán y la ansiedad en nuestras vidas? Bueno, cuando vamos a Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo nos habla precisamente de este tema. En Mateo 6, 25 en adelante. ¿Y cuál es la enseñanza básica del Señor allí? Bueno, que no podremos vencer el afán y la ansiedad a menos que pensemos correctamente. El Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? Y pregunta Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Deténganse a pensar, es lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Qué es más importante, la vida o el alimento que sostiene la vida? Bueno, obviamente la vida es un don más maravilloso que el pedazo de pan que la sostiene, ¿o no es así? Ahora pregunta Jesús, ¿quién nos dio la vida? ¿O Dios nos dio la vida? Y si Él nos dio lo más grande, ¿no nos dará lo más pequeño? Si Él nos dio la vida, ¿no nos dará también lo que necesitamos para sostenerla? ¿Por qué nos afanamos entonces? ¿Por qué nos angustiamos? Simple y llanamente, porque no pensamos en eso, porque no nos detenemos a reflexionar. Muchos problemas vienen a nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque actuamos irreflexivamente. O consideren, dice Cristo aquí mismo en el Sermón del Monte, las aves del cielo. Las aves no poseen inteligencia agraria. O sea, no tienen la capacidad de adquirir un campo, de plantar árboles, de almacenar los frutos. Tampoco tienen un banco donde ellas puedan almacenar gusanos para el día de mañana. ¿Cómo sostienen entonces sus vidas las aves? ¿Quién cuida de las aves? ¿O Dios las cuida? El mismo Dios que las hizo llenó el planeta Tierra de alimentos para las aves. Y ahora se pregunta Cristo, ¿y creen ustedes acaso que Dios tiene más cuidado de un ave que de uno de sus hijos por los cuales Cristo murió? ¿Tendrá Cristo más cuidado de un gorrión que uno de aquellos por quienes Cristo derramó su sangre en la cruz? Hermanos, ¿cuál es el punto? Que debemos pensar, detenernos a considerar seriamente estas cosas, porque la angustia y el afán se producen por una forma de pensar equivocada. Ahí está el problema. Y bueno, dado que este tema es algo tan crucial, yo creo, hermano, que se trata de algo muy crucial, lo que vamos a hablar a partir de esta noche, para la vida de piedad, porque hemos decidido detenernos en este tema hoy y estudiar quizás para mí uno de los textos del Nuevo Testamento en lo tocante al uso santificado de nuestra mente y nuestros pensamientos, que es Filipenses 4:8, donde dice Pablo, en esto pensad, en lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tenga virtud alguna, lo que sea digno de alabanza, en esto pensad. Así que, hermanos, como espero que veamos hoy, este es un asunto de primer orden.
de primer orden en la vida cristiana, no solo para nuestra paz y tranquilidad, sino también para nuestra madurez como cristianos. No podemos crecer espiritualmente si no aprendemos a pensar. El proceso correcto de pensamiento es vital para nosotros como cristianos en todas las áreas de nuestra vida espiritual. Como alguien ha dicho, el caminar con Dios se encuentra íntimamente conectado con nuestra vida de pensamiento. De ahí la exhortación de Pablo en Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, etc., en esto pensad. ¿En qué solemos pensar nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos que cultivamos en nuestras mentes? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que permitimos que reposen en nuestro intelecto? Lo primero que vamos a hacer es establecer precisamente el papel tan importante que juegan los pensamientos en la vida cristiana. El papel que juegan los pensamientos en la vida humana. Hermanos, ¿por qué es tan importante que estudiemos este tema acerca de los pensamientos? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque Dios toma nuestros pensamientos muy en serio. Dios toma nuestros pensamientos muy en serio. Los pensamientos son importantes porque Dios los toma en cuenta, no simplemente lo que hacemos o dejamos de hacer. Dios toma en cuenta lo que pensamos y meditamos. En Proverbios capítulo 15, versículo 26, se nos dice que los pensamientos del malo son abominación a Jehová. El Señor no solo abomina lo que el hombre malo hace, sino también lo que el hombre malo piensa. Las imaginaciones de su corazón son un libro abierto delante de Dios y esas abominaciones serán juzgadas. Eso fue lo que sucedió en los tiempos de Noé. Dice en el Génesis que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio o imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. O sea, Dios vio y juzgó la maldad de los hombres en el tiempo de Noé, incluyendo, dice el texto, la maldad de sus pensamientos. Por eso, en el día del juicio, Dios juzgará a los hombres conforme a sus pensamientos y lo que ahora es secreto, algún día será público. Dice el salmista en el Salmo 94:11 que Jehová conoce el pensamiento de los hombres. Y en Isaías 66:18 dice el Señor: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos y no solo los conoce, sino que también los toma en cuenta. Por eso Pablo en Romanos 2:16 dice que en el día del juicio serán juzgados los secretos de los hombres, y eso incluye los pensamientos sin duda alguna. En segundo lugar, la importancia de los pensamientos se revela en el hecho de que esa es una de las áreas en que trabaja el Evangelio. Parte de la obra del Evangelio es traer todo pensamiento cautivo a Cristo. Escuchen lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que parte de la obra del Evangelio es traer todo pensamiento cautivo a Cristo. Este texto no solo nos revela lo que el Evangelio hace en los hombres para traerlos a la salvación, sino que también nos presenta una imagen de la condición del hombre incrédulo, de la condición del hombre sin Cristo.
El hombre incrédulo ha levantado una fortaleza en su mente contra el conocimiento de Dios, en contra de la verdad. El pecado ha entenebrecido de tal manera la mente del hombre impío, la mente del hombre no regenerado, que éste no puede recibir ni puede comprender las cosas de Dios. ¿Y qué hace el hombre natural con aquellas cosas que no puede entender? Las tiene por tonterías. Él no las entiende, pero piensa que son tonterías. El hombre se ha ensoberbecido en sus razonamientos. Ahora bien, ¿qué hace el Evangelio para traer a este hombre a los pies de Cristo? Derribar la fortaleza en que este hombre se esconde de Dios, derribar sus argumentos y toda la altivez de su corazón que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo, dice Pablo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El evangelio que no trata con los pensamientos del hombre es un evangelio falso por necesidad, hermanos. ¿Cuál es el llamado que encontramos en ese evangelio? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso es lo que dice Isaías 55, versículos 6 y 7. El arrepentimiento no es más que un cambio de corazón y de mente en nuestra forma de pensar, que se manifestará, claro está, en un cambio de conducta. Así que los pensamientos juegan un papel de primer orden en el proceso de conversión. Por eso en Romanos 12:2 Pablo nos habla de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si una persona dice que es cristiana y ahora no piensa de una manera distinta como pensaba antes, tenemos todo el derecho a cuestionarnos si realmente ha habido allí un cambio de corazón. No puede seguir pensando igual, no puede. En tercer lugar, nuestros pensamientos son importantes porque ellos revelan lo que somos. Los pensamientos nuestros revelan lo que somos. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque tal es su pensamiento, así es él. Tú eres lo que tú piensas. Podemos engañar fácilmente a las personas con nuestras acciones, pero si esas personas pudiesen leer nuestros pensamientos, no podríamos engañarlas. Ellos verían allí una imagen real y genuina de lo que en verdad somos. Nuestros pensamientos revelan nuestra verdadera personalidad, nuestro verdadero yo. Por eso Salomón nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 24, que debemos guardar con toda diligencia el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Podemos parecer muy espirituales, muy maduros, pero el verdadero estado de nuestro corazón no lo revelan siempre nuestras acciones, hermanos. Nuestros pensamientos son los que revelan el verdadero estado de nuestro corazón. Esta enseñanza queda ilustrada muy claramente en el caso de los fariseos. Óigame, nadie podía sobrepasar la norma de vida de estos hombres. Pasaban mucho tiempo en oración, se apegaban estrictamente a los rituales de la ley, ayunaban, diezmaban, daban limosna. Todo parecía estar bien, excepto por una sola cosa, por las motivaciones que gobernaban sus acciones. Cristo acusó a estos hombres, a los fariseos, en incontables ocasiones de hipocresía. Hacían muchas cosas, pero tenían un corazón podrido. ¿Y dónde se veía su mal? En sus pensamientos. Hermanos, nosotros somos lo que pensamos. Ese es el reflejo real de nuestro verdadero yo. Y en cuarto lugar, nuestros pensamientos son importantes porque se encuentran estrechamente ligados a todo lo que concierne a nuestra vida espiritual. El entender y deleitarnos en la ley de Dios es un asunto que envuelve necesariamente un proceso de pensamiento.
porque es a través de nuestras mentes que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Es a través de nuestros pensamientos que somos convencidos de que debemos actuar de un modo o que debemos actuar de otro. Nuestros pensamientos preceden a nuestras acciones y precisamente por eso nuestros pensamientos constituyen gran parte de nuestro servicio a Dios. Así que, como pueden ver mis hermanos, en este primer estudio, nuestros pensamientos son importantes. No podemos tratar con este asunto a la ligera y precisamente porque son tan importantes es que Dios no nos ha dejado en oscuridad en lo tocante a lo que debemos hacer con ellos. Porque son tan importantes es que debemos vigilar y controlar nuestros pensamientos. En mi próxima meditación veremos entonces cuál es el papel tan importante que juegan nuestros pensamientos mirando el control de los pensamientos. Así es que espero que este primer estudio nos prepare para los próximos que vendrán. Que el Señor nos ayude a pensar en todo lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable, lo que sea de buen nombre. Que el Señor nos bendiga.